para que escuchen. Dice la Biblia que cuando vayas a la casa del Señor, porque esto es, no es el templo, no es en las montañas, sino es donde tú entiendes, cuando entiendes que Jesús es el Cristo, donde te pares y adores, ahí está Dios. Dios está aquí. Entonces cuando vayas a la presencia del Señor, procura estar más enfrente para escuchar. Fíjense, acá hay unos lugares también. Venga. Sí. Hay un borrador, porque no voy a tener que hacer otro árbol, sino este mismo hay que irle quitando, porque hubo un cambio acá. ¿Qué fue lo que se perdió? La imagen de Dios, la bendición, la comunión, el pacto. ¿No hay un borrador, por favor? ¿Alguien tiene papel higiénico? Al principio, ¿cuál es la imagen original del ser humano? ¿Cuál? Cristo. Dígalo. A la imagen de Dios. ¿Y qué más? Cristo. Ajá, pero aparte. Además, El pastor Germain habló de tres puntos muy importantes. ¿Sí lo recuerdan? Uno, imagen de Dios. Dos, Comunión la con comunión Dios. con Dios. eso. Tres, La Bendición. bendición. bien, sí estaban atentos. Bueno, entonces me prestan el marcador. No, ¿qué pasó? Mentales. Mire, aquí qué dice, pacto. ¿Cuál fue ese pacto? Génesis 2, 17. Diga conmigo, el pacto es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, diga conmigo, la palabra de Dios La palabra de Dios es Cristo. es Cristo. Juan 1:1. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio, ¿qué? Era el verbo. El verbo era Dios y el verbo era con Dios. O sea que desde el principio estaba ¿quién? Cristo, que es la palabra. Si el ser humano se hubiera aferrado a este pacto, no hubiera sucedido que hubiese venido el pecado y la separación. Aunque hubiese acercado al diablo, pero ellos tenían bien aferrado al pacto. Es interesante eso, pero más que interesante, cuando el ser humano desobedeció este pacto, quiero hacer un paréntesis. El único que hace pactos es Dios con el hombre y no el hombre con Dios. Así es. Amén. A veces está muy manipulada esa palabra, ¿no? Pacta con Dios. Nunca la criatura debiera hacer un pacto con su creador. Es el contrario, porque el que es mayor es el que pone las condiciones. Y ese es Dios. Por eso Dios le dijo, de todo árbol puedes comer, menos del que está en el centro, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si tú comes, ¿qué va a suceder? Morirás. Sí. Entonces, ese es el pacto. Pacto número 1, porque vamos a ver 2. Bueno, entonces, aquí, 3 problemas fundamentales de la humanidad. Vamos a poner la humanidad. Génesis 3, 1 al 5. Génesis 3, 1 al 5. Luego Génesis 3, 6. Génesis 3, 7 al 20. Y ahí están los tres problemas fundamentales. Cuando Dios le entrega al hombre, ¿lo pone en dónde? ¿En dónde lo puso? En el huerto, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba ese huerto? ¿Alguien sabe el significado del huerto? De Edén, perdón. ¿Alguien sabe? El pastor es honesto, yo no sé. Yo tampoco, no sé todo. Edén significa delicia. Edén es delicia. Por eso la expresión obvia es, ¿le hacía falta algo al ser humano estando en el Edén? Absolutamente nada. Lo tenía todo. Estaba hecho a la imagen de Dios. Tenía comunión con Dios, que es Emmanuel. Y Dios le había dado su bendición. Pero entonces vamos a ver esos problemas fundamentales.
¿Quién lee, por favor, Génesis 3, 1 al 5? ¿Quién nos ayuda con la lectura, por favor? Génesis 3, 1 al 5. Pero la serpiente era astuta, ¿Sí? más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Gracias. Primer problema. ¿De quién está hablando ahí? ¿Quién es la serpiente antigua? ¿Alguien me lee, por favor? Apocalipsis 12:9, por favor. Apocalipsis 12:9. ¿Qué dice? Apocalipsis 12:9. ¿Qué dice? Y fue lanzado ¿Sí? fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Primer problema fundamental. Diablo. Dígalo. Diablo. El diablo. Ahí está. Serpiente antigua. En otra versión es la culebra vieja, ¿no? Culebra vieja, ¿viste? Y arrugada. ¿Cuál es el primer problema fundamental? El diablo. El diablo. Dígalo. Sí, el diablo. Eso. Asqueroso. Y hoy sigue engañando, dice la escritura. Si tú notas muy bien ahí esa lectura y le pones mucha atención, dice lo siguiente: que la serpiente, que era la más astuta que todos los animales, vino donde estaba el ser humano. ¿Y qué le dijo? Porque Dios dijo que no comáis de todo árbol. Eso no dijo, ¿verdad? Eso no dijo. Y la mujer sí responde bien, dice, no, sí podemos comer de todo árbol, menos de ese árbol que está en el centro, que es del árbol de la ciencia del bien y del mal. No comeremos ni le tocaremos. Tampoco Dios ha dicho que no le tocamos. Pero bueno, ahí le aumentó un poquito de bueno. Pero ¿qué sucedió? Le dieron oído. Hoy en día lo mismo. El diablo viene y te hace creer algo que no eres cuando sí eres. Yo digo, Cristo está en mí, yo soy hijo de Dios. Pero de repente Él puede venir y me lanza esos dardos en fuego. Y dice, mira, lo que estaba haciendo, lo que pensaste, esto, aquello, y te empieza a recordar como el pasado, ¿no? Todo nos ha pasado, ¿cierto? Sí. Pero entonces el escudo de la fe es la palabra. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Amén. Por eso es importante lo que decía el pastor Lee. En este entrenamiento entendemos la importancia de creer en Jesús, o por qué debemos creer en Jesús. Porque ahí es donde recuperamos lo que se perdió en un principio. Entonces, número 1, diablo. Ahora, Génesis 3:6, ¿qué dice? Génesis 3:6. Por favor. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Problema número 2, pecado. Diga conmigo, pecado. Ahí llevamos 2, ¿verdad? ¿Cuál es el primero? Diablo. Segundo, Pecado. primero, Diablo. segundo, Pecado. segundo, Pecado. primero, Diablo. eso, en ese orden. Ahora vamos a leer del versículo 7 al 20. Por favor. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor
dice, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Se da cuenta? Problema número 3, separación. Diga conmigo, separación. Una vez más, separación. Ahora podemos decir los 3 problemas fundamentales del ser humano, de la humanidad. ¿Cuáles son? Diablo, Pecado y separación. Diablo, pecado y separación. Así es. 1, 2, 3. Diablo, pecado y separación. Una vez más. Diablo, pecado y separación. Sí. Pero si tú pones atención a esa lectura, dice que cuando sucedió esto, por supuesto Dios no le dejó así, vino, ¿no?, al huerto, dejó pasear su voz, diciéndole al ser humano, ¿cuál fue la pregunta que le hizo? ¿Dónde estás tú? Dígale que está a su lado, ¿dónde estás tú? Dile, te acabo de ver, no estabas. No, no. Va a decir, el pastor lo dijo por mí, no pasa. Otra vez pregúntale, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Ahora escuche bien. ¿Será que Dios no sabía dónde estaba el ser humano? ¿Y por qué le preguntó? Para ver cuál era su actitud. Para ver cuál era su actitud. Porque eso fue después ¿Qué más? él pecó. ¿Será eso? Pues Dios lo sabe todo. Eso fue después que él pecó. Entonces, ¿cuál es el sentido de esa pregunta? No estás donde te dejé, te separaste. ¿Quién te separó de mí? No es dónde estás. Ese es el sentido correcto de esa pregunta. Porque Dios lo sabe todo. No, te separaste de mí, no estás donde inicialmente yo te dejé, no tienes mi imagen, ya no tengo comunión contigo, y la bendición se fue. Cuando el ser humano pecó, el Espíritu de Dios salió de él. ¿Y quién entró? El diablo. El diablo. Diablo, pecado. Y mira cómo acá cambia. Aquí cambia, aquí ya no es padre, sino es Diablo. diablo. ¿Y aquí qué es? Pecado. Ya no hay comunión. ¿Qué es lo que interpone entre Dios y el ser humano? El pecado, ¿cierto? Aquí es pecado. ¿Y el número 3 cuál es? Separación. Ese es el problema. El problema tiene que ser solucionado ¿desde dónde? Eso es raíz. Esa es la raíz. Porque si tú solucionas desde acá, no funciona. Por supuesto, esto ya no tampoco, eso se borró. Porque si la raíz cambia, la masa restante cambia, ¿cierto? Entonces, el hombre pasó a ser bajo el dominio de Satanás y el diablo le llevó a una vida miserable, o comienza la miseria, vida miserable. El hombre murió. Pero hay una buena noticia, de hecho, por eso es que estamos avanzando en este entrenamiento y en ese tiempo del avance, tú te vas a ir dando cuenta cómo es que a Dios no lo dejó así. Porque aquí mismo, en Génesis 3:15, vamos a Génesis 3:15, por favor. ¿Qué dice Génesis 3:15? ¿Qué dice? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, Sí. y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Así es. Ahora, escúcheme. Diga conmigo, Dios es amor, Dios es amor. pero también es justicia. Pero también es justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre nosotros a veces solo leemos como que lo que nos conviene. Decimos, ay, Dios es grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Eso es verdad. Pero el siguiente versículo dice, no tendrá por inocente al culpable. Cuando el ser humano tenía comunión con el hombre, Dios tenía comunión con el hombre, pecó. Y cuando pecó el ser humano, Dios le dio la espalda al hombre. ¿Te das cuenta? Ya no había comunión. Y por supuesto tendría que venir el castigo. Porque Dios no es hombre para que mienta, el Hijo de Hombre para que se arrepienta. Bien. Y por cierto lo dijo Balán.
yo soy el nuevo, lo digo el pastor. Entonces, ¿de qué habla aquí? Génesis 3:15, ¿de qué habla? De la promesa. Este es el segundo pacto. ¿Sabes que en este Dios incluyó al ser humano y le dijo, no harás esto, no comerás de ese árbol que está en el centro del huerto? Pero en el segundo pacto ya no involucró al ser humano. ¿Sabes a quién interpuso? A Jesucristo. Y Él no falló. Él no falló. Porque ¿quién es la simiente de la mujer? Ahí dice, castigó al hombre, por supuesto, pero no, el trabajo no es un castigo. Algunos enseñan que el trabajo es un castigo. No es cierto. Porque lo puso a trabajar antes de que cayera en pecado. Sencillamente le dijo, con el sudor de tu frente, con mayor esfuerzo, comerás el pan. A la mujer también, el suyo le tocó, ¿no? Y a la serpiente le dijo, la simiente de la mujer te aplastará la cabeza. Y tú le herirás, ¿dónde? ¿De quién está hablando? ¿Quién es la simiente de la mujer? ¿Quién es la simiente de la mujer? Jesucristo. Porque es el único nacido de una mujer. Todos nosotros, pudiéramos decir, son dos simientes. Todos nosotros, todos venimos de una simiente. Todos. Natural, biológica. Tuvimos un papá, cuando el mío está en el cielo, y una mamá, ¿cierto? Si no, no estuviéramos aquí. Quizá algunos no tienen papá, a lo mejor se fue, pero se lo perdió el desgraciado, ¿no? Pero tuvo la oportunidad, ¿cierto? ¿Sí o no? Para que nosotros hubiésemos nacido, ¿qué tiene que suceder? Que el espermatozoide fecunda ¿qué? Al óvulo. Esa es una simiente. Pero Jesucristo no fue por voluntad de varón, sino por el Espíritu Santo. Él depositó la semilla ¿en quién? María. Pero, ojo, no enfatiza a la mujer, sino la simiente de la mujer. No es María, es Jesucristo. Es Jesucristo quien le iba a aplastar la cabeza ¿a quién? ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Y ahí le iba a herir que en el calcañar, a eso se refiere. El enemigo pensó, ya triunfé sobre él, pero él no sabía que ahí le estaba aplastando la cabeza a Satanás. Por eso es que tú y yo, a ver, yo voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes son vencedores? Amén. ¿Cuántos son vencedores? Amén. Tú no eres vencedor, tú eres más que vencedor, porque tú no tuviste que hacer nada. Tú no tuviste que hacer nada. ¿O alguien hizo algo? Por eso a veces luego usan frases que no tienen que ver. Dicen, tienes que pagar el precio. ¿Cuál precio? Cristo lo pagó. Y si yo tengo a Cristo, soy más que vencedor. ¿Por qué crees que Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me? Pero el contexto no lo leemos. Sé tener, sé vivir en abundancia, pero sé estar en escasez. Para todo y por todo he sido enseñado, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso para nosotros es una bendición estar aquí. Porque Dios está aquí. Porque Cristo está en ti, porque Cristo está en ti. Entonces, este segundo pacto habla de ¿quién? De Jesús, el Cristo. Diga conmigo, Jesús, el Cristo. Este es el pacto. No enfatiza a la mujer, dice la simiente de la mujer. Por eso entonces este evangelio, este mensaje que el pastor Pablo nos está compartiendo, nos abre el entendimiento. Porque veníamos enseñando mal y tenemos que reconocerlo. Yo sé que tú lo has predicado, o lo has leído, o lo has visto. Por ejemplo, la historia de David y Goliat. Y luego unos predicadores dicen, tienes que derribar a tu gigante, y todos tenemos un gigante. ¿Dónde le pegó David a Goliat para derribarlo? ¿Y qué estaba anunciando? Que un día iba a venir Cristo y aplastarle la cabeza al diablo. ¿Te das cuenta? Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento era la sombra de lo que iba a venir y el cumplimiento de Jesús el Cristo. Por eso es muy importante que no te pierdas ningún momento de este entrenamiento. Porque al estar escuchando la impartición de la palabra de Dios, tus ropas cambian, te estás vistiendo de Cristo. Porque ¿qué sucedió aquí? Cuando el ser humano pecó, se cambiaron sus ropas. Aquí había escrito el pastor Germain, ¿no? Sus ropas. Ahora ya no tenía la ropa de Dios, sino la ropa de ¿quién? Del diablo. Ya ha cambiado, porque mira la raíz: diablo, pecado y separación.
Pero preciso Dios no lo quiere dejar así. Por eso es necesario que creamos en el evangelio correcto. Diga conmigo, evangelio. Correcto. Porque todos nosotros venimos de un contexto y preciso religión. Diga conmigo, religión. Es el ser humano intentando buscar a Dios. Por eso hay miles, por eso hay millones de religiones. Un día fuimos a Corea con el pastor Lee y nos dieron un entrenamiento y fuimos a compartir al campo y llegamos a un templo de Buda. Allá no estaba María, pero estaba el Buda, el gordito ese, ¿no? Y un templo bien arregladito, así como en chapa de oro. Eso estaba impresionante y fuimos a compartir alrededor y nos asomamos para ver un poco eso, ¿no? Pero hay muchas religiones, pero ninguna religión te lleva al Padre, ninguna religión te lleva a Dios. Es ese mal concepto de que la gente cuando tú vas al campo a compartir te dicen, es que todas las religiones llevan a Dios. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Diga conmigo, la religión no sirve. La religión católica no sirve. Tampoco la evangélica no sirve. El que salva es Jesucristo. Ese es el evangelio. Y sabes, el evangelio diferente. Dios vino a salvar lo que se había perdido. ¿Te das cuenta que es diferente? Por eso es Emmanuel. ¿Emmanuel qué quiere decir? Dios con nosotros. Es Dios con el hombre, no el hombre con Dios. Porque la Biblia dice, no hay quien busque a Dios. No hay justo ni aun uno. Por eso Dios, en su gran amor, vino a salvar lo que se había perdido. Entonces, amado, ¿cuáles son los tres problemas fundamentales? Diablo, pecado, separación. Así es. Y la promesa, esta es la promesa, la que leímos, Génesis 3:15. Ya casi termino. Alguien lea Génesis 3:21, por favor. No, pero antes vamos a leer ahí mismo Génesis 3:8 y 9. ¿Qué dice 3:8 y 9? La parte que leímos aquí. Y oyeron las voces de Jehová Dios que Sí. se paseaba en Ajá. el huerto al aire del día, perdón. Sí. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre Así es. los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Adelante. Así. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La parte donde dice que ellos cosieron hojas de higuera, creo que está más atrásito. Un poquito más atrás. 7, perdón, gracias. En el 7. Sí, por favor. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ya conmigo, hojas de higuera. Hojas de higuera. Otra vez, hojas de higuera. Hojas de higuera. ¿Sabe qué es eso? Las religiones, las filosofías, las buenas obras. El hombre intentando arreglar el asunto de la separación. Oh my God. Por eso hay mucha religión. Por eso hay gente que tú le compartes en el campo, dices, necesitas creer en Jesús el Cristo. Dice, no, yo hago bien a todos, cuando puedo ayudo a las personas. Pero Isaías 54:6 dice, las mejores obras son como trapos de inmundicia. Otros dicen, no, pues las filosofías, yo sé esto, tienes que hacer esto, psicología, humanismo. Eso se está enseñando en las iglesias, Sí. hasta espiritismo. Así es. Pero eso no soluciona el problema fundamental. No lo soluciona, el que lo soluciona es Jesús, el Cristo. Y si yo les digo en esta noche, traigo ahí mi maleta y traigo unas hojas de higuera, nos vamos a poner y nos vamos a dar 2 vueltas y decimos, Cristo vive. Yo creo que no lo van a hacer, ¿cierto? O a lo mejor sí, para que esté más fresquito, ¿no? Pero eso no va a durar, se va a caer. Eso no dura. Lo que al hombre se le ocurre no sirve, no funciona. Amén. 3:21, ¿qué dice 3:21? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió.
los vistió. Diga conmigo, Dios vistió al hombre. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Pero qué hizo ahí? Ahí dice, léalo. ¿Qué hizo? Diga conmigo, túnicas de pieles. ¿De dónde sacó las túnicas? ¿De dónde las sacó? De los animales. Claro, por supuesto. ¿Pero qué tuvo que hacer? Sacrificio. Ahí se estaba anunciando que un día iba a venir el Cordero que quita el pecado del mundo, Jesús el Cristo. ¿Te das cuenta? Ahí es la corriente del Evangelio. Génesis 3:15, Génesis 3:21. ¿De quién habla? De Jesucristo. Lo mencionó de allá. Desde ahí. Una vez un hombre me dijo, es como muy estudioso él, ¿no? Él pasó, hace poco, hace una semana, pasó a la congregación y al final me dice, bueno, estaba hablando con los hermanos, pero él me lo echó a mí, ¿no? Hablé con la pastora. Y el hombre me dice, ¿cuándo empezó su religión? Y le dije, no, es que yo no tengo religión, yo tengo a Jesús el Cristo. Dice, ¿pero cuándo inició esto? Digo, desde el principio. Y lo llevé a esos dos pasajes y el hombre se quedó. No es religión, no. Jesucristo es el Evangelio. Amén. El Evangelio es Cristo. Diga conmigo, el Evangelio es Cristo. Ahora diga conmigo, solo Cristo. Por eso el pastor Pablo Elino se enfatiza esta frase, solo Cristo. No tiene que ver nada con lo solo Jesús, es solo Cristo. Diga conmigo, solo Cristo. Solo Cristo. Lo puedes decir más fuerte. 1, 2, 3. Solo Cristo. 1, 2, 3. Solo Cristo. 1, 2, 3. Solo Cristo. Y que todo el mundo se entere que hay un Salvador, único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Nadie más, solo Jesucristo. Entonces aquí, sacrificio, ¿te das cuenta? Ese animalito no tenía la culpa, el hombre había fallado. Pero eso tipifica que un día iba a venir. Por eso Juan, cuando ve a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Todo apuntaba a quién? A Jesús, el Cristo. Por eso todas las historias que tú ves en los evangelios, desde todo el Antiguo Testamento y cuando vas al Nuevo Testamento, te das cuenta que es Jesucristo. Y si pudiésemos ponerle un título a la Biblia, ¿sabes qué título sería? Vuelve a casa. Vuelve a casa. ¿A través de quién? De Jesús el Cristo. No hay otro evangelio. El evangelio es Cristo. Por eso decimos solo Cristo. Entonces, entendiendo esto, ya vamos a ver después, más adelante con los otros temas, que esto cambia y esto cambia. Pero nos quedamos aquí. ¿Por qué? Porque al hombre darle cabida a esto, se convirtió en un ser humano miserable que pasó a estar bajo el dominio de Satanás como hijo del diablo. Entonces yo quiero dejar esto en tu corazón, no solo en tu mente, sino en tu corazón. No solo es un conocimiento más, que tú te aferres al pacto que es Cristo. Porque si tú entiendes esto, entonces va a ser más fácil que tú compartas el Evangelio, como dice la Escritura, da de gracia, porque de gracia habéis recibido, ¿cierto? Amén. ¿Sabes por qué a veces la iglesia no comparte? Porque no está segura de lo que tiene. Amén. Y esto lo que va a hacer es abrir tu mente, abrir tu corazón y decir, wow, ya entendí. Pastor Germain hoy nos explicó al principio. Si tú vas apuntando, ¿cuántos están apuntando? ¿Sí? Amén. Bueno, tienes que escribir. Yo pondré una frase que dice, diga conmigo, ¿vale más? Vale más Una pálida tinta una pálida tinta que una brillante memoria. una brillante memoria. Dígale que es su lado, escribe, apunta. Entonces, mañana traigan su cuaderno de notas y escriba todo. Algo que dice el Pastor Lee es cierto. Él dice que cuando viene alguien, porque a veces solo queremos lo más fácil, y él nos da ese consejo: cuando tú anotas y repasas por la mañana, mediodía y por la tarde, 3 veces, diga conmigo, 3 veces al día. 3 veces al día. ¿Quién te visita? Dios te está visitando ahí. Y él dice, es mejor que te visite Dios que tu pastor. Porque muchos anhelan la visita. Yo sé que acá no, de donde venimos sí anhelan la visita al pastor. No me visitó el pastor,
seguramente no se acuerda de mí y yo ya no voy a ir. Multitud. Porque Jesús habló de 2 personas, discípulos y multitud. Entonces, escriba. Yo sé, bueno, quizá alguien que diga, yo no sé escribir muy bien y eso. Bueno, hay una razón, ¿no? Pero la mayoría, que tú lo puedes hacer, hazlo. A escribir, dígale que está a su lado, a escribir. Y sabe que varios pastores a lo largo de esos entrenamientos hay algo que han expresado. Ellos dicen, tenemos que desaprender para aprender. Diga conmigo, desaprender para aprender. Para aprender. Y con todo el amor yo te lo digo, somos pastores, ¿no? Algunos que estamos acá y tenemos conocimiento de Dios, la verdad, tú eres un apóstol, pero haz a un lado eso y recibe el evangelio que es Cristo. Amén. Ok.